En breve anunciaremos una serie de advertencias para oídos mamones y sensibles, para oídos maduros y con buen sentido del humor. Advertencia número 1. El siguiente podcast no es cómodo, no es agradable, no pretende subir el número de vistas o de suscriptores, no pretende que todos lo entiendan. Este podcast no intenta ser el número 1 en ninguna lista de popularidad. Tampoco intenta montarse pensamientos o tendencias impuestas por un sistema establecido. Advertencia número 2. Este podcast no simpatiza con ninguna subcultura urbana, o como tú le llamas, tribu urbana. No tiene ninguna conexión con ningún movimiento fascista o criminal que intenta aparentar hacer el bien. Advertencia número 3. El titular de este podcast desconfía de cualquier persona vinculada con la mafia que opera la decadencia de esta tendencia llamada pokés. Advertencia número 4. De preferencia, este podcast no debe ser escuchado por oídos conectados a cerebros que están programados por un sistema cerrado y amantes de la música ska, y que se creen revolucionarios, chairos o cualquier sinónimo. Advertencia número 5. Este podcast debe ser escuchado con sentido del humor, teniendo en cuenta que el titular de este podcast no sabe la diferencia entre un ataque directo, sarcasmo y humor negro. Además, el humor es fundamental para sobrevivir en esta ciudad caótica, en un país tirado a la mierda, en un planeta que poco a poco estamos consumiendo hasta dejarlo seco, y en un universo que nos apropiamos o nos queremos apropiar. Gracias. Seguro te estás preguntando, ¿qué es Poké? ¿Acaso es un Pokémon que no conocemos y Ash Ketchum no ha esclavizado? Y es un Pokémon insecto. Aunque sea un Pokémon, es realmente asqueroso. Me desagrada. No es un Pokémon y me alegra que no sepas. Hoy te contaré una aterradora historia. ¿De dónde surge, Según Yahoo Respuestas, la definición de Poké y por qué es que les tengo tanto odio? Se dice que en los años 80, con el boom que dio el género ska en Latinoamérica, proveniente de Jamaica, que después se trasladó a Inglaterra, llega a México en los 90, haciendo fusiones de géneros. Mientras todo esto ocurría, y los niños, pubertos y jóvenes adoptaban esta nueva tendencia como suya, deciden ser únicos y diferentes, al crear su propia vestimenta que no era más que pantalones holgados, la primera playera que se encontraran estuviese limpia o al menos no oliera a desechos tóxicos, y los tenis. Esta avalancha de jóvenes inquietos buscaban ser aceptados en una sociedad controlada por la derecha y comportamientos estrictos. Se hacían llamar escatos, por el género llamado ska. mi equipo de investigación calificado me informa que tenemos un Poké que nos va a decir cómo realmente se les dice a esta manada de seres. Por favor, adelante. Chido, carnal. ¿Cómo te llamas? A mí me dicen el escarnalito. Porque la neta, carnal, todos los que escuchan ska son mis carnales. Nos une la música, la peda y mira, neta, los viejos tiempos. Ok. Y dime, carnalito, ¿es cierto que a ustedes les dicen escatos? Carnal, esa información está incorrecta. Lo correcto es decirnos skankers o root boys. ¿Pero qué no los root boys eran una subcultura que se originó en Jamaica con la clase obrera? O sea, sí, carnal, pero aquí en México, si te gusta el ska, ya eres Root Boys. ¿O qué? ¿Acaso no has escuchado el grupo llamado los Root Boys? La verdad es que no, pero gracias por la información, carnalito. Por nada, carnal. Qué originales. Fácilmente fueron comparados con los skaters, ya que su vestimenta única y diferente casualmente se parecía a lo que los skaters en ese entonces usaban. ¿Quién le copió a quién? Un accesorio que caracteriza a estos individuos son los peluches. Y sí, cualquier peluche. Pero el que resalta más es Elmo, ese personaje rojo que pertenece a la familia Plaza Sésamo, que de por sí solo ya ¿Quieres tocar mi peluche? Ven, toca mi peluche. ¡Qué mamadas! Eso no detiene a esta manada de pokés para hacer todo a su estilo, como vestirlos como ellos, peinarlos con moicanas para que se vean muy punk y rudos, ponerle nombres ridículos como ellos se los ponen, y como si no fuera poco, bailan con ellos al ritmo de ska. Así de pendejos. Y si crees que solo lo hacen para simpatizar y no le ves lo malo, pues déjame decirte que eso tiene un significado. Nuestros grandes investigadores nos informan. El peluche significa
significa la infancia perdida o que nunca tuvieron. Qué triste, pobrecitos. Conforme fue avanzando el tiempo y los años 90 terminaron para dar paso a los 2000 y como en la caricatura después de un largo entrenamiento y muchas peleas, los pokés tuvieron que evolucionar. Ahora en vez de vestirse como skaters, decidieron ser más originales poniéndose playeras de sus grupos preferidos, pero no cualquier tipo de playera, obligatoriamente tiene que ser negra con cuadros blanco y negro, quizás unos tirantes, unas agujetas o un cinturón que igual tenga cuadros, una mochila con parches de grupos o con una hada anarquía, una gorra y eso es la evolución máxima de los pokés. Llegando a los 2000 trajo consigo nuevos grupos, nuevas formas de investigar y saber de dónde provenía esa moda. Chale, carnal, perdona que te interrumpa, pero el ska no es moda, es cultura. Oye, carnalito, ¿qué no ya te habías ido? No, carnal, me quedé acostado echándome un cigarrito mientras escuchaba el último del Panteón en silencio. ¿Por qué esa rola, la neta, carnal? Me llega bien, cabrón. Bueno, aprovechando que estás aquí, ¿nos puedes contar un poco más de tu manada? Claro, carnal. Mira, la gente nos discrimina, nos ofende en la calle diciéndonos ajedrez. Y no es justo. En el Chopo, los punks, los skinheads, los root boys y los rastas nos quieren golpear. Dicen que no sabemos ni madres del ska, pero al chile sabemos más que todos ellos. ¿Y por qué son así los demás con ustedes, mis indefensos monstruitos? Porque dicen que el ska fusión no es parte del original ska. ¿Qué es el ska fusión? Es la mezcla de cualquier ritmo con ska. Por ejemplo, el ska punk, el ska core. Ah, ya entiendo, o sea, que existe ska cumbia, ska sonidero, ska hawaiano. ¡Chale, carnal! ¿Te estás burlando de mí? Al chile, si quiero te traigo mi bandita y te damos en la madre en el slam. No, perdones, carnalito, no quise ofenderte a ti y a tu manada. Ya vas, nomás porque me caíste bien pinche Joltik. Pero te decía, carnal, dicen que esos géneros no pertenecen al auténtico ska. Es imitación y por eso nos llaman pokés. Porque lo que escuchamos es música de baja calidad y no alta como los Scatalites, la Tokyo Ska Paradise Orchestra, Madness. Como lo escucharon del mismísimo Scarnalito, existen diferentes variaciones del género, unos aceptados por los que se dicen ser auténticos y otros no. Como la madre naturaleza nos enseñó, la especie más débil debe sobrevivir en manada. Así que estos seres deciden crear sus propios grupos, y no hablo de grupos musicales, porque de por sí hay muchos tan deplorables que sería un insulto para la música que existieran más como Monkeys Club. Estos grupos que normalmente se juntan en áreas específicas de la ciudad como el Tianguis Cultural del Chopo, el Multiforo Clandestino, el Foro Alicia o cualquier parte de la ciudad donde hagan este rito del slam al ritmo del ska. Un grupo precursor de esto fue la familia Skanking, con un número de integrantes mayor a las 15 personas. Un buen número para una manada, ¿no? Como su nombre lo indica, eran una familia conformada por mamá y papá, hijos, sobrinos y uno que otro adoptado. Obvio no era una familia de sangre, solo era un grupo de amigos. Esto causó una enfermedad donde todos querían pertenecer o crear su propio grupo. Así que nacieron los Bastardos, un grupo de jóvenes provincianos que venían a la capital a divertirse y claro, se juntaban con la familia Skanking. Y por último, los Scarnalitos, un grupo pequeño de amigos que nadie conoce cómo surgieron. Seguramente fueron los rechazados o los que escogieron al último al formar un equipo de fútbol. La convivencia con los seres que les gusta lo mismo que a ti siempre será buena. Hay momentos inolvidables como las pedas, los conciertos, las peleas, los amoríos internos de los grupos, en caso de la familia Skanking, el incesto, los amigos bajándose la novia y fingiendo que nunca pasó y así provocando rupturas que jamás se perdonarán. Lo que nadie les dijo a estos pokés fue que el tiempo los alcanza y no siempre van a ser chavos, van a haber intereses mayores a la amistad o las pedas. Muchos empiezan a ser adultos, otros se vuelven padres, quizás unos se tiran al vicio, otros quieren golpear a sus ex amigos por cosas del pasado como bajarle la novia a uno y tratarla mal o simplemente por hipocresía.
Lo que causa esto es una separación de la manada. Unos se quedan como el alfa, otros hacen su manada muy lejos de su origen. Pocos tienen el don de la metamorfosis y cambian totalmente para que nadie lo reconozca, porque para ellos es una vergüenza pertenecer a un círculo tan tóxico como lo es ser Poké. El depredador más peligroso de los Pokés es la edad. Muchos no sobrevivieron, muchos soldados caídos, jubilados, desaparecidos y otros negando el pasado porque por desgracia siempre los perseguirá. Sea cual sea el caso de los Pokés, jamás dejarán de existir, porque como en la serie van aumentando más y más. Empezaron con 150 y ahora son más de 600. Aunque las subculturas amenacen a estos seres, aunque los medios masivos de comunicación no divulguen la música, aunque otros géneros se vuelvan más populares que el mismo ska, jamás, pero jamás los Pokés dejarán de existir. Son como las cucarachas, por todos lados habrá, aunque sea en la zona más fresa, limpia o barrios más bajos, siempre habrá un escondido, disfrazado de chaca. Pero ya me voy antes de que el escarnalito vuelva y quiera poner sus grupos de ska cumbia o ska cuarteto como los Caligares. Yo soy Ángel Yoltic y si te ofendiste por lo que dije, te recomiendo que vuelvas a oír las advertencias del principio. Y si aún así no comprendes que esto es humor,